Gloria a Dios, te amamos, Señor. Gracias al Señor por esta tarde. No se equivocó. Estoy yo hoy día. El pastor tuvo que hacer algo importante. Así que les saluda a ustedes en el amor del Señor. Y vamos a estar en esta tarde compartiendo de la palabra del Señor. Así que les saludo a cada uno de ustedes esperando que Dios haya estado a favor de su vida hoy día. Él siempre está. El problema es que a veces nosotros no lo vemos y no queremos ver su misericordia, su bondad. Así que bienvenido, hermano, bienvenida, hermana, a esta tarde de culto, a esta tarde de reunión. Un saludo para todos aquellos que están ahí conectados y Dios les bendiga. Y invitarle a usted ahora a orar, dejar todo aquello que estorba, preocupación, dificultad, todo aquello que está en nuestra mente y en nuestro corazón que a veces nos impide poder estar con los 5 sentidos puestos para recibir una palabra, para recibir una bendición y simplemente para adorar y bendecir a nuestro Rey. Así que le invito ahí a donde está, si está en la cocina, si está en el comedor, ahí ponerse cómodo y levantar sus brazos y decirle: aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, dispuesto a oír, dispuesto a aprender, dispuesto a exaltarte, a adorarte, bendecirte. Una de las cosas que en el corazón de Dios se alegra cuando mira y observa a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas, con un corazón agradecido, con un corazón sincero, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, a pesar de todo el cansancio físico, emocional, espiritual, porque nos cansamos mientras estemos en esta tierra, estamos excepto a los problemas
problemas, las dificultades. Pero qué hermoso que podamos descansar en la presencia del Señor. Así que yo le invito a darle la bienvenida al Espíritu Santo para que se mueva de una forma sobrenatural y que nos sorprenda en esta hora. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta tarde porque estamos juntos y juntas, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Queremos agradecerte por este día que tú has estado en cada situación en medio nuestro. Padre, yo te pido que nos unas en un mismo espíritu, en un mismo sentir, el de agradecerte, el de reconocerte, el de exaltar tu nombre por sobre todas las cosas. Señor, queremos dejar nuestra preocupación, nuestro cansancio, todo aquello que impide que tú te puedas manifestar con poder. Queremos en esta hora que tu presencia nos envuelva. Ahí donde está cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, tu presencia pueda ir. Tu presencia pueda llenar el corazón, fortalecer, libertar, dar gozo, dar alegría, dar paz. Todo lo que viene desde lo alto. Y queremos proclamarte en esta tarde como el único Señor de nuestras vidas. Queremos proclamar tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Queremos bendecirte, queremos agradecerte. Yo sé que cada uno de tus hijos y de tus hijas quieren agradecerte. Un corazón agradecido es un imán para ver tu gloria, para ver tu respuesta. Enséñanos, Señor, en esta hora a confiar y a depender de ti. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por tu presencia. Amén, amén. Ya le dimos un abrazo, un fuerte abrazo al Señor, al Espíritu Santo. Y para ir de lleno a compartir un pensamiento de la palabra de Dios que el Señor ha colocado en mi corazón para poder compartirles juntos. Así que vamos a ir una alabanza y después de lleno a la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Así que ahí tomando su cuaderno, su lápiz, para estar ahí con los 5 sentidos y el corazón dispuesto. Amén. Así que vamos a oír una hermosa alabanza y agradecida del Señor y agradecido de cada uno de ustedes porque está ahí. Estamos haciendo iglesia, estamos haciendo lo que debemos hacer como cuerpo de Cristo, reunirnos alrededor del poder del Espíritu Santo y recibir la bendición de nuestro amado Padre. Estamos en el mejor lugar. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre. Gloria a Jesús. Vamos a cantar y adorar al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, revélame Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Gracias, Jesús. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro.
Amén. Eres tú, santo, santo, santo. Gloria al Señor, gloria, gloria, gloria al Señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha sido esta semana? Ha sido una semana de altos y bajos, de alegría, de tristeza. Mientras estemos insertados en este mundo, no estamos exentos de situaciones complejas. Lo importante, amados y amadas, es poder cómo enfrentarnos, cómo pararnos, cómo reinventar nuestra vida. Creo que Dios nos ha dejado su palabra para que podamos experimentar. Hoy día quiero compartir con ustedes algo que estamos viviendo a diario y que tenemos que aprender en el Señor cómo enfrentar. Hoy día quiero compartirles cómo enfrentar nuestros miedos y temores. No porque seamos hijos de Dios, en un momento determinado de nuestras vidas, va a apoderarse los miedos, los temores. ¿Y miedos a qué? Miedos a equivocarnos, miedo a cada situación que tenemos que vivir, aquellos que somos padres, miedos, temores con nuestros hijos, a nivel de trabajo, a nivel de salud, a situaciones que tenemos que enfrentar, a fracasos en emprendimientos, en proyectos, en situaciones que en un momento dado se estremece. El miedo a la pérdida de trabajo, el miedo que la situación que estamos viviendo a nivel mundial, acá como nación, cada día es más preocupante humanamente, porque no podemos tapar nuestros ojos y decir, no, la situación económica, la situación de salud está en complejidad a favor de nuestras vidas. Pero el Señor siempre nos tiene una palabra. Por eso esta semana me he enfrentado a muchos miedos, a muchos temores, a muchas situaciones que he tenido que resolver, que he tenido que enfrentarlas delante del Señor. Y la única forma que he podido ver y visualizar cómo poder pararme es atendiendo, oyendo y practicando su palabra. Entonces hoy día quiero compartir esta reflexión, cómo enfrentar nuestros miedos, nuestros temores delante del Señor. ¿Qué es el temor? ¿Qué es esa palabra? El temor es un sentimiento de inquietud, de desazón, cuando yo no veo respuestas a mi alrededor, cuando yo no veo soluciones, cuando yo no veo por ningún lado la salida.
y se apodera un temor y me lleva a la inquietud, a la desesperación, al agobio, a la tristeza, y se apodera de una forma tan grande que el enemigo quiere que perdamos el norte. Y Dios quiere que nos enfrentemos a situaciones de ese nivel para que podamos crecer, para que podamos avanzar. No estamos exentos de sentir temor. Temor a lo que va a suceder mañana, temor qué va a pasar con nuestros hijos. Podemos confiar en el Señor, pero los temores están, ya sea la situación, el trabajo, la salud, enfermedad, cual sea la situación. Pero ¿cómo podemos enfrentar como iglesia, como pueblo del Señor, estos temores? Y yo tengo aquí bastante palabra de Dios, bastantes textos, versículos donde el Señor habla acerca de cada situación que desde Génesis vivió el pueblo de Dios hasta la actualidad. La palabra no perdura por los siglos, la palabra es vida, la palabra es esperanza. Entonces el Señor siempre nos va a conducir y nos va a enseñar. Y como le estaba compartiendo, los temores y miedos es un sentimiento de inquietud, de desazón, y una de las razones por la cual no avanzamos en superar estos temores, estos miedos, es porque no nos enfrentamos a ellos y no reconocemos. De repente nos vemos tan autosuficientes y damos a entender a los demás, a la gente que nos rodea, que somos como superhéroes, como supercristianos. Y una de las cosas que he aprendido en el Señor este último tiempo es de reconocer, es de analizar. Y yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus temores que están latentes? ¿Cuáles son sus miedos que están latentes día a día? Porque hay temores y hay miedos que son latentes al ver la incertidumbre de lo que estamos viviendo. Pero hay temores, hay miedos que están dentro de nosotros y que están como acamuflados, están como cubiertos, están como ahí guardaditos y no han aflorado porque no nos hemos dado el tiempo de enfrentarnos a esos miedos. Yo quiero que anote ahí Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Aquí cuando Dios hablaba al pueblo y nos habla a nosotros y dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmaye porque yo soy tu Dios, que te esfuerces, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí cuando Dios le hablaba al profeta, era porque estaba viviendo una situación en el pueblo. Y Dios hablaba una palabra de fortalecer, de esfuerzo, que siempre nos va a ayudar. Pero yo quiero tocar este punto, ya, el por qué muchas veces nuestros temores y nuestros miedos no se disipan. Es porque no confiamos plenamente en el Señor o porque no le creemos al Señor o no descansamos en el Señor. Cuando el temor se apodera de nosotros, el miedo, hay una característica que aflora, es el sentirnos solos, el sentirnos incomprendidos e incomprendidas.
que nadie puede entender esa situación en la cual yo estoy viviendo. Y por ende, tengo tendencia a aislarme, tengo tendencia a estar en el silencio. Y ese silencio es bueno cuando ese silencio viene de parte de Dios para poder que Él escudriñe qué gatilló. ¿Por qué? Porque estamos tan preocupados de mostrarnos a los demás que yo sí me la puedo, que yo sí puedo salir adelante, que necesito simplemente del Señor. Y es así, como prioridad necesito simplemente de la bondad, de la misericordia del Señor. Pero eso también es un obstáculo para que yo pueda reconocer, para que yo pueda decir qué gatilló, qué hace que yo no pueda confiar, que yo no pueda creer, que yo no pueda avanzar, en qué estamos entrampados, en qué estamos topando que no podemos avanzar. Y uno de los obstáculos más grandes es no poder hacer una autorreflexión. ¿Cuáles son mis mayores miedos y mis mayores temores? Y eso me lleva a un fracaso rotundo. Una de las debilidades de las mujeres como madre son nuestros hijos. Cuando le sucede algo a nuestros hijos, cuando hay situaciones que son tan complejas de resolver, se apodera un temor y viene una angustia. Y hay una situación que vivimos cuando estamos pasando situaciones extremas, es que nos bloqueamos, se nos nubla la visión, y al nublarse la visión, se nos nubla el espíritu de esperanza que viene de parte del Señor. Se nos nubla las promesas que Dios tiene preparadas, y las tenemos aquí en la Escritura. Y no recordamos, sino que nos centramos en el temor, en el miedo, en ese espíritu de inquietud. Y es ahí donde yo debo ejercitar. Cuando el temor y el miedo nos toca, viene algo que nos produce un susto, una sensación muy extraña, que nosotros habitualmente decimos nadie me puede entender. Y muchas veces tenemos razón cuando dice que nadie nos podemos entender. ¿Sabe por qué? Hoy en la mañana alguien puso en un estado y lo leí detenidamente. Y como iglesia a veces nos sucede esto, por eso no podemos ayudarnos mutuamente, porque cuando usted tiene éxito en el Señor, cuando usted ha logrado algo en el Señor, no se visualiza como algo grande. Nosotros tenemos tendencia siempre a observar cuando yo me equivoco o cuando yo tuve un desacierto, porque tenemos desacierto, tenemos momentos en que hacemos cosas que no debíamos hacerlo, y quizás no lo hicimos con maldad o no una doble intención, lo hicimos por un impulso. Y a lo mejor nuestro ADN como cristianos siempre se está resaltando todo lo negativo, todo lo que hacemos muchas veces en forma errada, en forma equivocada. Y eso también hace que yo no pueda abrirme con mis miedos y mis temores,
por el miedo a la reacción que tienen nuestros pares. Pero una de las cosas que en este día, fue un día muy complicado, un día muy difícil, con un diagnóstico muy triste en lo personal, vino y se apoderó un temor, un miedo, y cuando comencé a sentirme como una sensación de ahogo, de inquietarme, de desesperación, quise respirar, quise decir, mira Señor, no. Y el Señor va y me dice, llora, si tienes ganas de llorar, llora. Llora, si te duele, déjate. Y me puse a llorar en una forma de angustia. Y entendí que para poder enfrentar mis miedos y mis temores, debo ser lo suficientemente valiente, honesta, sincera, y decir, Señor, esto yo no me la puedo, esto me supera. Y cuando uno tiene esa reacción, el Espíritu Santo viene y la va guiando, y le va mostrando, sí, tienes razón, tú no puedes, esto es imposible para ti, pero aquí estoy yo. Y el problema es que siempre nos queremos presentar delante de los demás, delante de la familia, delante de la iglesia, delante de nuestro núcleo, en todo orden de cosas, como super mujeres o como super hombres. Y cuando uno entiende que Dios quiere tomar el control de nuestros miedos y temores, es que yo debo reconocer cuáles y qué es lo que me está provocando, qué es lo que me hace que mi corazón se vaya a la inquietud al punto de no ver la salida. Y el ser honesta, el reconocer, el querer que Dios tome control, debemos vencer y debemos dejar nuestros miedos y nuestras inseguridades. ¿Y cómo lo puedo hacer? Nombrando cada una de nuestros miedos, de nuestros temores. Yo soy muy buena para escribir, yo soy muy buena para poder, porque así aprendo, porque así el Espíritu Santo me va enseñando. No tengo esa elocuencia así, sino que voy escribiendo, voy pidiendo. Y una de las cosas que hago un listado de mis mayores miedos, de mis mayores temores, el humano. ¿Y para qué? Para que actúe lo divino. En una ocasión estuve hablando con una hermana y me dijo, pastora, yo tengo un miedo, un temor que se apodera de mí y me hace perder los 5 sentidos y me hace sentir insegura. Yo tengo tanto miedo a ser pobre, a la pobreza. Es una situación que lucho yo constantemente. ¿Por qué? Porque mi testimonio, mi situación en el pasado fue de una extrema pobreza. Y yo no me había percatado, no me había dado cuenta que eso era uno de mis grandes temores. Y debo exponerlo siempre a la presencia del Señor, porque cuando ese miedo y ese temor abarca y se apodera de mí, me lleva a una inseguridad y a un desequilibrio tan grande que hace que yo me esfuerce de una forma triple a que no me falte nada.
Y puede ser ese temor. Yo no sé cuál es tu temor, cuál es tu miedo. Tu miedo puede ser que esa enfermedad te lleve al extremo de dejarte imposibilitada, incapacitada. Pero hay una esperanza para usted y para mí. Cuando yo me presento delante de Dios con estos temores. Para el varón un temor puede apoderarse, el no ser un buen proveedor para la casa en un momento determinado de una situación crítica, extrema en el trabajo. Viene esa sensación, ese miedo. Y es ahí donde el Señor nos quiere en esta tarde fortalecernos, quiere que nos enfrentemos, que podamos confesar, que podamos descubrir qué es lo que me impide poder ver la gloria de Dios, qué temor. Hay situaciones que uno vive dentro de la iglesia con hermanos y hermanas que no se quieren comprometer con la obra, que no quieren dar un paso y puede ser que un temor está apoderando, un temor que le impide acercarse más a poder estar y pertenecer en el cuerpo de Cristo. Y la verdad es que debo pensar y meditar en el Señor y escudriñar a través del Espíritu Santo qué es lo que es que me sucede. Y cuando yo empiezo a nombrar mis temores y mis miedos, el Espíritu Santo sabe, Él conoce mi corazón, pero a Él le gusta, así como dice la palabra, que si confesase nuestros pecados, confesásemos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y cuando confesamos nuestros miedos y nuestros temores, viene algo sobrenatural y el Espíritu Santo nos va mostrando el camino. Y el segundo impedimento es que nos cuesta pedir ayuda. A veces vivimos y caminamos con tantos temores a cuesta y después esos temores, esos miedos, llegan a ser frustraciones tan grandes que impiden que yo pueda ser una hija o un hijo de Dios fructífero, un caminar con fruto. Nos cuesta tanto pedir ayuda, el que dirán, la imagen que yo debo guardarme delante de los demás, que nadie sepa lo que me acontece. Ojo, yo no estoy insinuando que usted ande contando sus temores, sus miedos, no. Siempre uno tiene que hacerlo con la persona correcta y en el tiempo correcto. Y uno como pastor, como pastora, va a discernir que esa persona lo único que quiere es agradar y llevar una vida mejor en el caminar con Cristo. Y uno discierne, pero nuestros malos pensamientos siempre, como dije anteriormente, estamos siempre observando y viendo los errores. Y cuando uno logra y logramos juntos alcanzar a tener una madurez, uno cuando se enfrenta a situaciones que le comparten a uno, uno discierne de inmediatamente que lo que quiere el hermano o la hermana es vivir una vida mejor en Cristo, una vida abundante. Y Dios siempre va a poner la persona, va a poner la persona correcta. Y cómo enfrentar nuestros miedos, nuestros temores, conociendo, examinando cuáles son
y pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe. Mire, aquí en la palabra del Señor hay muchos textos, muchos versículos donde desde un comienzo del libro de Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor siempre nos dará una respuesta. ¿Cómo vencer el temor? ¿Cómo vencer el miedo? Mire, anote ahí, amado, Génesis 15:1. Después usted lo lee, lo requete lee y hace un ejercicio para vencer los miedos, los temores en el Señor. La palabra de Dios debe penetrar en nuestro corazón y debe hacerse vida. Dice, después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón, y será muy grande la bendición. Mire, Génesis 15:1, después usted lo lee. Desde un comienzo, este hombre tan grande, que fue este hombre de Dios, Abraham, y una de las cosas que más me llama la atención desde Génesis hasta el Apocalipsis, que los hombres que triunfaron y que fueron poderosos y las mujeres que fueron grandes en la Escritura pasaron por sucesos muy fuertes, muy difíciles, que muchas veces humanamente, sin la ayuda de Dios, no hubiesen podido avanzar. Y uno de ellos, este hombre, Abraham, un hombre que Dios declaró en un momento dado que le iba a bendecir, y su descendencia, todo lo que él iba a recibir, era más que las estrellas. Y usted va a la realidad, era un hombre que estaba pidiendo el favor de Dios. Entonces es como incongruente, es como, ¿cómo le pudiera decir? No busco la palabra, es como ir en lo contrario. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que después de todo lo que vivió este hombre, Dios fue real a cada una de sus promesas, a cada uno de sus temores, de sus miedos, porque él tenía temores y tenía miedo. ¿Qué quiere decir? Que es natural que usted y yo tengamos temores y tengamos miedo, y que esos temores y esos miedos en un momento determinado nos lleve a una inseguridad. Pero lo que no es normal es que nos quedemos en esa situación. Y lo que el Señor quiere provocar en esta tarde, que yo me enfrente a mis miedos, a mis temores, a mis inseguridades, para poder ver la gloria de Dios y poder sentir en mi corazón y poder accionar y poder actuar, y dejar mi temor y dejar mi inseguridad en la presencia del Señor, para ver que Él toma el control de todo. Y aquí en Génesis, anote ahí, amada, Génesis 46:3. Anote todos estos versículos, porque en un momento determinado, cuando usted y yo estemos viviendo situaciones, el Espíritu Santo nos trae la palabra. Dice en Génesis 46, versículo 3, dice, Dios le dijo, yo soy tu Dios. Y el Señor le dice, Mercedes, María, Evelyn, Katia, ponga su nombre ahí. Dios le dijo, yo soy tu Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, ahora el Señor nos habla a nosotros.
de no tener miedo, no de sentirlo, porque estamos aquí en esta tierra y vamos a sentir miedos, vamos a sentir temores, inseguridades, pero el Señor nos está diciendo, no te quedes detenida o no te quedes detenido en eso, avanza. Y no mires el resultado de lo que tus ojos ven. Y eso es lo que debemos esforzarnos cada día. Y para poder tener victoria sobre nuestros miedos y temores, debo enfrentarme a ellos y saber cuáles son. Porque de lo contrario, nuestra vida se verá siempre, ahí estará entrampada y no podemos avanzar. ¿Cuál es tu miedo, tu temor de que el pasado vuelva a florecer en tu vida? De que la situación no sea transformada. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros temores? Aquí en Éxodo 14:13 dice, cuando Dios le habló a Moisés, pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes. Mire, qué hermoso cuando Dios colocó esa palabra en la boca de Moisés y quedó impregnada en la escritura y es para este tiempo. Y el Señor nos dice a través de esta palabra, no tengan miedo, manténgase firmes. Vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Mire, qué hermoso. Yo me tomo de esta palabra en esta tarde. No tengan miedo, estemos firmes. ¿Qué quiere decir? Que así como Abraham, así como Moisés, vivieron situaciones que llenaron sus vidas de temores, de miedos, de inseguridades. Pero la palabra está en que no quedemos entrampados en esos miedos y en esos temores. Y la única forma, amados y amadas, es enfrentarnos. Es enfrentarnos y confesar y poder avanzar y decir, Señor, no me había dado cuenta que realmente en mi corazón, en mi mente, era este miedo y este temor que tengo yo que me impide poder avanzar. Y cuando uno descubre esos temores, esos miedos en nuestra vida, el Señor puede actuar. Y no es que no sintamos temores o no sintamos miedo. Vamos a sentir. Y esos miedos y esos temores nos llevarán a una frustración tan grande si no ponemos nuestras vidas firmes en la roca que es Cristo. Y volvemos al punto de partida. Por eso es tan necesario vivir a Cristo. Es tan necesario, amadas y amados, hacer iglesia. Es tan necesario que participemos de los cultos, de que nos congreguemos. Es tan necesario que usted y yo tengamos una buena relación, una buena comunión con el Señor y una buena comunión con los santos. El domingo el sábado tuvimos un culto hermoso. Éramos poquitos, pero había una presencia de Dios tan grande que Dios sabía lo que cada uno de nosotros necesitábamos.
Y ahí Dios envía bendición. Entonces, para lograr que estos miedos y estos temores se disipen, debo tener una búsqueda intensa. Al descubrir, al examinarme qué es lo que está impidiendo el que yo pueda avanzar, el que yo pueda crecer, el que hace que esos miedos y esos temores sean agrandados, porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que nosotros veamos eso con una óptica grande, con una lupa pero potente. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros veamos y podamos discernir en la presencia del Señor para que Él pueda trabajar con nuestro miedo y con nuestro temor. Pero ¿sabe cuál es la clave? Cuando la palabra de Dios se hace real en nuestras vidas, supera los hechos, lo que están viendo nuestros ojos. Y ahí se produce esta palabra, estar firmes. Es una lucha mía, de usted, a creer que ese temor, ese miedo, está en las manos del Señor y que Él tiene control. Y Él produce esa seguridad. Y hay un dicho, que todo se puede caer a nuestro alrededor. Todo se puede visualizar negro en un momento determinado. Pero cuando estamos firmes en quién hemos creído y estamos trabajando en eso, en nuestras vidas, podemos ver. Así que como Moisés habló y le dijo al pueblo, no tengan miedo, mantengámonos firmes. Y en esta tarde el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, como iglesia, nos dice, mantengámonos firmes, creamos, confiemos. ¿Quién está de nuestro lado? Mire, aquí en Deuteronomio 1, versículo 29 y 30, dice así, pero yo les dije nuevamente, no teman, no les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes y Él peleará por ustedes, como antes vieron que lo que hizo por ustedes en Egipto. Aquí cuando le habla al pueblo de Israel, Dios le dio pruebas, pero contundentes, de el poder de Él obrando a través de cada situación. ¿Y por qué nos cuesta tanto disipar nuestros miedos, nuestros temores? ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos enfrentado a esos temores que están dentro de nuestro corazón. Y cuando usted y yo nos enfrentamos y reconocemos, sí, verdaderamente tengo miedo a fracasar en esto, tengo miedo a equivocarme en esto, Dios puede trabajar, amada, Dios puede trabajar en mi vida. Recuerde que Dios no quiere lo perfecto. Dios quiere lo imperfecto para hacerlo perfecto. Dios quiere una vida que esté capacitada para reconocer cuán imperfecta, una vida que está consciente de que erramos, fallamos. ¿Pero para qué? Para que usted reconozca, ay, sí, yo me equivoco. No, es para que Dios cambie, para que Dios transforme. Y el problema está en que Dios no me cambia a mí, no me transforma a mí, es porque yo no me he hecho un autoanálisis y he dejado que el Espíritu Santo me muestre cuáles son mis falencias, cuáles son mis miedos, cuáles son mis temores,
para que Dios sobre. Y le damos una pincelada y creemos que hemos superado muchas áreas en nuestras vidas. Y ¿sabe cuándo sabemos que no hemos superado? Es cuando tenemos un impas. Es cuando nos vemos frente a una situación y perdemos el equilibrio y nos descontrolamos. Y nos agobia la angustia, la tristeza, la pena, la melancolía. Y nos inunda. Y no dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas, tomando el control de todo lo que nos lleva a estar en una situación de esa envergadura. Y el Señor nos dice a través de su palabra aquí, no teman, no tengan miedo, porque yo, el Dios de mis antepasados, el Dios de Génesis hasta el Apocalipsis, sigo vivo, sigo estando aquí contigo en esa enfermedad que te ha hecho llorar, que te ha hecho padecer, esa situación que te ha causado tanto dolor que no has podido ver la respuesta. Estar firme, sigue peleando, sigue confiando, sigue llenándote de la esperanza de la palabra de Dios que te dice no tengas miedo, no temas, yo estoy contigo. Y es un trabajo de todos los días, hermanas, hermanos, es de impregnarnos porque van a venir situaciones, usted va a superar una situación, un conflicto, viene otro. Ese es el caminar de un cristiano. No es un camino de rosas. Es un camino que hay piedras, pero que Dios va limpiando. Cuando yo tengo el Espíritu Santo que me va guiando y me va mostrando mi realidad. No la realidad del que está al lado. Porque somos muy buenas o muy buenos para mirar la realidad del que está al lado, pero mi realidad. Hoy día cuando yo venía del médico, yo decía, Señor, mientras más situaciones difíciles que acontecen en el ministerio, a nivel familiar, que son las cotidianas que tenemos que enfrentarnos usted y yo todos los días, me doy cuenta que debo vivir colgada de ti. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser humano, y es lo que debemos tratar de cambiar, somos tan egoístas. Siempre estamos insertados en mi necesidad, en mi dolor, en mi tristeza, en mis problemas. Y nos olvidamos de mirar al lado. Estamos tan preocupadas de nuestros miedos, de nuestros temores, que no vemos el miedo de nuestro compañero de milicia. No vemos las preocupaciones del otro para poder juntos y juntas poder ir a la presencia del Señor y orar los unos por los otros. Por eso hacemos iglesia, por eso nos congregamos, porque cuando nos congregamos, ahí estamos juntos y podemos orar los unos por los otros. Dios nos ayude, Dios nos ministre. Hay otro Deuteronomio 3, versículo 22. Cuando ahí le hablaba y le decía este hombre de Dios al pueblo, no les tengan miedo porque el Señor su Dios, quien pelea
por ustedes. Y ahí está el problema, que tenemos miedos y temores porque no disipamos, no vemos que el que debe pelear es nuestro amado. Y ahí estamos entrampados peleando nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias herramientas. Y el Señor nos dice, mira, deja pelear por ti. Deja que yo pelee esta batalla. Pero debo confiar. Y debo presentarme delante de Él con esa seguridad de que Él va a tomar el control de todo. Pero la clave es reconocer. Reconocer que no soy lo suficientemente buena para orar, para buscar, para interceder por mi vida. ¿Cuántas veces usted y yo hemos llorado para que Dios transforme una área de nuestras vidas que sabemos que no está bien, que no tiene el control Dios de esa área? ¿Cuántas veces hemos llorado para que Dios obre y nos haga y nos enseñe a ser mujeres valientes, hombres valientes y esforzados? Dios sabe que nos cuesta, Dios sabe que somos limitadas y limitados. Pero ¿sabe lo que ve Dios? Mi disposición, mi esfuerzo, mi sacrificio. Y en todas las áreas. Y cuando yo tengo esa capacidad de poder enfrentarme delante del Señor y puedo tener esa comunión, Dios puede obrar. No hay cosa más grande, amadas y amados, cuando uno reconoce la falencia. Cuando uno reconoce que el don del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo no está en uno, está así en chispazo. ¿Cuánto de nosotros derramamos nuestra alma para que Dios transforme? Estuvimos viendo 2 semanas el carácter de Cristo. ¿Cuánto de nosotros, cuánto yo dispongo mi corazón para que se vea y se muestre el carácter? A la primera aflora mi humanidad. Una de las cosas que Dios me enseña y cuesta es poder reconocer que nos equivocamos y que lastimamos y que dañamos. Y a veces no es consciente, es inconscientemente. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos enseña, nos dice, sabes que metiste la pata. Y aunque tú tienes la razón, no debiste hacer eso. Y eso es un trabajo de todos los días, el cual usted y yo como iglesia debemos ir aprendiendo. Reconocer para que Dios tome el control, tome mis temores, mis miedos. Mire, aquí en Deuteronomio 31:6 hay una frase, una palabra que Dios pueda ir ahí por las redes sociales y calar profundo. Dice, esfuércense y cobren ánimo. Esa palabra hoy día, cuando venía camino a casa, sentí que Dios decía y colocaba en mi corazón, esfuércense
esfuérzate y cobra ánimo. No temas, no tengas miedo, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Si la palabra de Dios no cala y no penetra y no transforma, algo en nuestras vidas no está funcionando. Y muchas veces vamos a tener que caminar, ir de rodillas, de guata llorando. No puedo, pero creo en tu palabra. Y el Señor nos dice, amada iglesia, esfuércense y cobren ánimo. No tengamos miedo, porque contigo marcha el Señor, tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Ánimo, cobremos ánimo en esta tarde, amada iglesia. Avancemos. Creamos a esa palabra. Dispongámonos en el Señor a que Él examine mi corazón primeramente y pueda ver qué miedo, qué temor está en mi vida que me amedrenta mi corazón, mi espíritu, que me encapsula y me detiene, que yo no puedo avanzar. Y solo el Espíritu Santo puede en esta hora, amada iglesia, amados hijos del Señor, escudriñar. Que en su infinita misericordia podamos entender su palabra. Y estas dos palabritas con una profundidad tan grande, esfuércense y cobren ánimo. Si estás pasando un momento complicado en tu vida, a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel de salud, económico, el Señor te dice, esfuércese, esfuérzate y cobra ánimo. No temas, no tengas miedo, porque el que marcha a tu lado es nuestro Señor. Esta palabra es la que necesitaba yo hoy día y la que me hizo remecer. Porque vamos a pasar, vamos a estar en situaciones. Y de nuevo el Señor ahí en Josué nos dice, y aunque parezca repetitivo, ahí en Josué 1:9, escucha iglesia, escucha pueblo de Dios, te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Señor, tu Dios, y estaré contigo donde quiera que vaya. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor sabe que no somos valientes. Sí, amados. No somos valientes. Y cuando usted y yo reconocemos que no somos valientes, el poder de Dios viene y puede actuar en una forma sobrenatural. Cuando usted y yo decimos, no, yo soy la campeona de la fe, no, yo oro, yo soy una mujer de Dios. Cuando usted y yo reconocemos que esa valentía nos dura, ese esfuerzo nos dura un poquitito todos los días, está
el Espíritu Santo para venir a nuestras vidas y fortalecernos de tal manera que podamos seguir avanzando, que podamos seguir caminando. Y ahí otra vez más en Josué 10, versículo 8. Y el Señor le dijo de nuevo a Josué, no les tengas miedo. Yo te los he entregado, ninguno de ellos podrá vencerte. ¿Cuáles son tus obstáculos? ¿Cuáles son tus miedos? Y el Señor te dice, mira, entrégalo. Yo estoy contigo. Ninguno de esos obstáculos, de esa situación, podrá vencerte porque yo estoy de tu lado. Creamos, amados, a la palabra del Señor. Creamos a lo que el Señor nos habla a través de ella. Mire, en Segunda de Crónicas 32, versículo 7. Segunda de Crónicas. Dice así. Cuando Dios le hablaba al pueblo y Dios nos habla ahora. ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él. Con nosotros está alguien que es más poderoso. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus obstáculos? ¿Cuáles son tus montañas? Y en esta tarde el Señor nos dice a través de su palabra que Él derribará todo obstáculo, toda barrera. Solo ánimo. Esfuércense. ¿Por qué nos desanimamos con tanta facilidad? El desánimo es cuando se apodera de nosotros y no hay esperanza. Cuando viene el miedo y los temores es cuando uno se enfrenta a una situación que ve que es difícil y que el Señor te dice, llora, reclama, pero ahí está la salida. Yo siento que cuando paso por periodos extremos y yo me abandono y lloro y viene esa sensación de angustia, el Señor me dice, sí, es natural. Pero ahora está cómo te pares. Y es todos los días que nos enfrentaremos a derribar usted y yo, nuestros miedos, nuestros obstáculos, nuestros temores. Y en el glorioso nombre y en el poderoso nombre de nuestro amado Señor y la guía de su palabra. Amén. Ahí anote Segunda de Crónicas 20:15 para que usted lo lea. Segunda de Crónicas 32:7. Isaías 41:10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desanimes que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da la fuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sostendré con mi justicia, mi mano derecha. ¿Por qué el Señor nos habla tanto de que debemos esforzarnos, debemos dejar nuestros miedos, debemos dejar nuestros temores, que nos desanimemos? ¿Será porque el pueblo de Dios se desanima? Sí. Es porque somos así. Y el problema está en cuando usted y yo no le reconocemos. Quédese con esta palabra. Ánimo. Cobremos ánimo. Aliéntese su corazón. Que Dios tome el control, amada.
Dejemos que nuestros miedos y nuestros temores sean disipados en el nombre del Señor. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos donde la iglesia debe estar firme, preparada para pelear la buena batalla. Y la única forma de poder avanzar es que nos enfrentemos a nuestros temores, a nuestros miedos, para que Dios tome el control. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga y que esta palabra sea una palabra que reconforte nuestras almas, nuestro espíritu, para seguir peleando la buena batalla. Vamos a oír una alabanza y pueda meditar. Y ahí usted pueda repasar esta palabra del Señor y podamos juntos crecer. Dios le bendiga. Él está aquí. Él está aquí. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ore ahí, tenga un momento de oración y dígale al Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Aquí está lo que hay dentro de mi corazón. Aquí estoy. Y dejemos que el Espíritu Santo tome el control. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Jesús. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu nombre tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi Sanador, mi libertador, Gracias, Jesús. venciste en esa cruz. Mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Gloria a Dios. Venciste en esa cruz. Mi victoria está en ti. Eres mi sanador. Eres mi redentor. Ganaste tú por mí.
Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias damos al Señor. Gracias por estar usted ahí junto en nuestro culto. Invitarles para el sábado a las 10 nos juntamos. Dios nos va a bendecir. Así que gracias. Dios les bendiga. Mañana no voy a poder estar por asuntos de médicos. Pero esté orando por nosotros, esté orando por mí para que Dios se glorifique. Así que gracias, amada, Dios les bendiga, un abrazo grande y que tengan un día maravilloso. Así que gracias por estar junto conmigo hoy en este culto. Así que bendiciones, gracias.